Hola, bienvenido de regreso al curso de Nagarjuna. No big one. Alright. Y vamos a ir al capítulo 17, que es... No lo sé, este capítulo es raro porque lo puedes entender. Entonces estaba pensando en Nagarjuna sentado ahí y él está como, déjenme escribir un capítulo que puedan entender. Y entonces, pues no lo sé, probablemente ahora te aburra, pero vayamos a ello. Ahora, vale la pena decir que podrías preguntarte por qué escribió un capítulo que podemos entender ahora. Ya sabes, después de 16 capítulos incomprensibles, ¿por qué de repente nos da un capítulo fácil? Creo que tratar de adivinar por qué Nagarjuna hace las cosas es como una forma muy interesante de pasar un par de horas. Ok, entonces, aquí está el nombre del capítulo. Y no sé si notaron, Tim, por ejemplo, pero cambió la ortografía de Takpa. Alguien cambió la ortografía, probablemente Chonilama. Y en lugar de decir una investigación del karma, él dice que investiguemos el karma. Y es interesante, él hizo un verbo. Vamos a investigar el karma. Así que este capítulo se llama La investigación del karma. Muy bien. Vayamos al primer verso. ¿Quieres leer, Tim? Muy bien, muy bien. Dagni. Yo. Sí, pero es delicado porque dijo Dagni, yo mismo. ¿Y a dónde va a ir con...? Cuando Nagarjuna dice yo mismo, es como ¿a dónde vas ahora? Luego dice Domba. Un voto. Pero el verbo, contrólate a ti mismo. El verbo para Domba significa controlarte a ti mismo. Entonces, lekpa, lexo. Bueno, controlarse a sí mismo, cuidadosamente, controlarte a ti mismo con cuidado. Y realmente es champa. Amor, es amor. Jamsem significa pensamientos de amor. Pengdokshem significa ayudar a otros. Pensamientos de amor donde quieres ayudar a otros. Ahora, a lo largo de estos versos vamos Dagni, Lekpar. En el monasterio lo oyes así a los niños memorizando. No, Nagarjuna dice que no digas eso. Ch. No lo leas dichu. ¿Cuál es la diferencia? De, ch. S, ch. Ese es Dharma. Es poderoso. Él dice de, ch. ¿Qué es de? Domba y champa. Contrólate a ti mismo de lastimar a los otros. Sea amable con los demás y ama a los demás. De, no digas de hecho, de, ch. Eso es Dharma. Y Chonilama agrega carpo ahí. Carpo. Tienes puestos unos zapatos carpo. Sí, blanco. Sí, eso es Dharma puro. Dharma puro. Chonilama dice, eso es Dharma tan blanco como la nieve. ¿Imagen? Eso es Dharma, Karpo. Chonilama dice, Nagarjuna dijo que eso es Dharma. Eso es lo que es Dharma, amar a otras personas y no lastimarlas. Pero Chonilama dice, y eso es tan blanco como la nieve. Muy bien, Shingla. Ahora, ¿qué pasa si tú haces ese tipo de cosas? Obtienes Drebu. Obtienes resultados. Y luego, muy bien, aquí hay $100. El traductor tibetano puso, muy bien Cristina, él puso en la dualidad. Cuando escribió frutos o resultados,
hizo la terminación que significa los dos resultados. ¿Por qué? Why? Está al final de la tercera línea, si pueden adivinar. Sendi. Sedi. Session. Vida, vida, Life. vida. Tsendila, en esta vida This life. y en tus vidas futuras. Por $100, ¿cómo dice eso el Yoga Sutra? En el primer capítulo del Yoga Sutra dice exactamente lo mismo. Experimentado en esta vida y en la próxima vida. Visto en esta vida y visto en la próxima vida. Muy bien. Como sea, los resultados de controlarte a ti mismo, de lastimar a los demás y de pensamientos de amor hacia los demás es el Sabun de Drebu. Los dos Drebus. En esta vida y en tu próxima vida. En las vidas futuras, ¿ok? No es nada difícil sobre este verso. No lo sé, Nagarjuna lo está perdiendo. Es solo una simple verdad. Entonces estás como sospechando. Estás como, bueno, ¿a dónde va ahora? Aquí vamos. Próximo verso. Trangson Chenpo significa el gran sabio. Trangson es Siddhi, el gran yogi. ¿Quién es el yogi supremo? El Buda. Porque a veces le llaman Trangson Chenpo, el yogi supremo. Podrías usar eso en YSI de alguna manera. El yogi supremo significa el Buda. Dijo que puedes dividir todo el karma, le, en Semba y Samba. Sam, tiempo pasado. Abriendo. Sí, pensamientos y lo que motivan. Entonces, pensamientos sin pensamiento. Pensar y pensamiento. Pensar y lo pensado. Pensar y lo pensado. Ese es un nuevo verbo, Pachi. Sempa significa intención. Y Sampa significa lo que pretendías hacer, que significa lo que dices y lo que haces. Entonces, ¿cuántos ha cubierto? Él está cubriendo realmente 3 tipos de karma. Sempa, karma mental, y luego Sampa, lo que dices y lo que haces. Y esos son todos los tipos de karma que hay. Entonces el Trangsom Chong, el yogi supremo, él dijo, Tsung, podrías dividir todo el karma en la intención de hacer algo y luego las cosas que pretendías hacer. Intención y propósito. Ahora, si quieres dividirlos, Chicha Drag, aquí está. Si quieres dividir hasta este tipo de karma, Duma. Hay billones. Solo olvídalo. Jonsu Drag significa puedes encontrarlo descrito en cientos y cientos de secciones. Básicamente esos dos, intención y lo que tú pretendes decir o hacer. ¿Ok? ¿Entendido? Hagamos algo de sánscrito. Y yo pensé que sería bueno saber las palabras para intención y lo que pretendes hacer o decir. Así que aquí vamos. Intención. O lo que estás pensando hacer se llama chetana. Chetana, digan chetana. El tibetano es sempa, que es la definición de karma en tibetano. Sempa yukile. Karma es estar pensando en hacer algo. Es pensar en hacer algo. Karma crudo. Karma crudo es intención. Y viene de la raíz chit, que significa pensar, que literalmente significa brillar. Y en la antigüedad se creía que pensar iluminó el mundo.
Si alguna vez murieras, el mundo se oscurecería. ¿Ves lo que quiero decir? Por eso el mundo se llama loca, lo que significa lúcido. La misma raíz. Roach, también roach. Brillar desde dentro y shine en inglés. Y el mundo está iluminado por la mente. Entonces la mente se llama chit, que significa chit. Aquí le llaman quiet. Solía ser shit. Luego va kshwit. Luego se convierte en kshit. Y luego white en inglés, que es blanco. Luego o wheat, que es trigo en inglés, porque esto se vuelve blanco cuando lo mueles. Entonces trigo significa el grano blanco. Entonces la mente ilumina el mundo. Y por eso la mente le llaman el blanqueador. ¿Está bien? Chita. Y si sabes ruso, hay muchas raíces. Chitat significa considerar, chitat significa leer, chitayu, yo considero, y así. Está bien. O leo. Muy bien. Ahora lo contrario, chetayitpa es sampa en tibetano. Lo que pensaste. ¿Qué significa lo que estás haciendo y lo que estás diciendo? Lo pensado, digamos. Y eso es solo una simple forma pasiva, ¿de acuerdo? Al chetayitva. La tua es en inglés como shion o sion en español, como locomoción o acción. Lo convierte en un sustantivo. Muy bien, terminamos nuestro. Solo recuerda, chit significa pensar y está atado a la iluminación. Shit significa shine en inglés o brillar en español. Shine vino de ahí, brillar. Muy bien, aquí vamos. Siguiente verso. Entonces, ¿qué tiene de inusual este capítulo hasta ahora? 2 versos seguidos. En 2 versos seguidos entendimos de qué está hablando. Y no parece que haya mencionado la vacuidad. Y yo afirmo que este es el primer verso que ni siquiera lo mencionó y tiene 2 seguidos, lo cual es realmente sospechoso. Aquí es donde los académicos universitarios dicen que alguien agregó este capítulo. Lo que no creo que sea cierto, pero de todos modos es un poco sospechoso. Muy bien, aquí vamos. Universalmente mal tallado. Ustedes pueden descifrar este. ¿Qué es Sempa? Es Yikile. Karma de la mente. ¿Qué es Sampa? ¿Qué es lo que viste? Es Lu y qué. Sí, cuerpo y habla. Sí, lo que dices y lo que haces. 3 seguidos. Algo definitivamente está pasando. No sé. ¿Cuál es la foto? O incluso la foto era aburrida. Así que elegí una foto de antes. Espera, lo siento, no. Eso es de la última. Eso es pensado y pensamiento. El globo es pensamiento. Estoy como explicándolo. Y aquí está hablar y hacer, que viene de pensar. Muy bien. Intentemos encontrar un verso que sea desafiante. Aquí hay uno. En los 2 versos siguientes, describe 7 tipos de karma. Nos prometió Chetrak. Muy bien, ¿qué era eso? Chichetrak. Nos hizo una promesa. Nos prometió muchas categorías de karma. Y aquí están. Aquí está el más fácil. Y es intrigante lo que piensa Nagarjuna, que es una división del karma. Porque si alguien me preguntara cuáles son los diferentes tipos de karma, yo diría las 10 buenas acciones o las 10 malas acciones, ¿verdad? Y él sale con esta cosa rara que es tan Nagarjuna. Aquí vamos. Muy bien. Ngak. Eso es fácil. Hablar. Ngak. Hablar. Como Ngawang es un nombre tibetano típico que significa Bhajishvara. Bhajishvara, el poder del habla. Entonces, Ngak. Luego dice Kyupa. Y ustedes saben mi Kyupa. Akshobhya. Inquebrantable. Sí, inamovible, como una montaña. Entonces, ¿qué es Kshobhya? Lo que significa habla y acción. Acción física. Es interesante, él lo llama mover. Mover tu cuerpo. Entonces, ¿cuántos tipos de karma hay hasta ahora? 2.
2. Muy bien, 2. Okay, 2. Está bien, Tim. $200 $200 de la Abhidharma. the Abhidharma. Namrik, Namrik y Namrik Chemayimpa. 2 divisiones de... Piensa en cosas raras en el texto de Stanley que tengan que ver con karma. Muy bien, $200. Wow. Dang. Sí. Yeah. Uno es, ¿cuál es el ejemplo clásico cuando tomas un voto? Cuando te arrodillas y haces esta postura de gallina. Cualquiera puede adivinar tu motivación. Es maquia, ¿verdad? Podrías estar pensando sobre la muerte, pero... Entonces, por la forma, alguien puede adivinar tu motivación. Más tarde, según el Abhidharma, tienes como un aura o un halo a tu alrededor, que es la influencia de que tu voto permanece. Y es indivisible, es invisible. Puedes ir al bar y puedes... Mi traductor en Mongolia es tan lindo. Dijo, Geshe-la, arruinaste mi vida. La segunda vez que fui ahí, él tenía una barba. Y dije, ¿qué pasa? Dijo, Geshe-la, estábamos en televisión nacional enseñando Dharma, ¿eh? Y dije, bueno, sí. Y él dice, yo no puedo ir al bar, ya. Y todo el mundo pregunta, tuve que dejarme de crecer la barba para que no me reconozcan. Como sea, ¿por qué estamos hablando de eso? No puedes adivinar que el chico barbudo en el bar tenía el aura kármica de haber enseñado el Dharma en la televisión nacional. Bien, esos 2 son Namrik. ¿Cuál es el Mayinga? Tim. Si los 2 pensamientos son Namrik, entonces el próximo será... Ahora va a hablar del aura. Hasta ahora tenemos 2. Tenemos habla y movimiento físico. Ahora tenemos Namrik Min. Y luego lo llama Mi Pongwa. Mi Pongwa. No te rindas. No te rindas. Y Choni Lama dice que esa es la nota corta de Nagarjuna. Para que no renuncies a Mi Gewa. Sí, eso implica que eres... Si tú eres Mi Gewa Pong, eres... Si renuncias a Mi Gewa, eres... Gewa, sí. Entonces, ¿por qué Nagarjuna llama buenas acciones a no renunciar a las acciones? Es porque no abandonas las malas acciones. Él lo define, está describiendo las buenas acciones como acciones de no renunciar. Pero eso significa no renunciar a las malas acciones, que eso es buenas acciones, una buena acción. Lo siento, renunciar a las malas acciones, ok. Está bien. Mi Pong Namrik Min. Lo siento, lo arruiné, hagámoslo de nuevo. Mi Pongwa significa sí. Lo siento. Sí. No abandonas las malas acciones. Lo dije bien la primera vez. ¿Qué es? Mi Gewa, una mala acción. No renunciar a las malas acciones. No renunciar a las malas acciones es una mala acción. Eso es todo, ¿ok? ¿Entendido? Tenía razón la primera vez. Entonces, la categoría número 3 es no abandonar las malas acciones, que eso es una mala acción. Pero ya cubrimos el no halo, así que este debe ser el halo, que significa el resplandor que obtienes. Choni Lama dice, y por cierto, esto está en el Abhidharma, cuando te unías a un oficio en la antigua India, tenías que hacer un compromiso para seguir esa ocupación. Y 2 compromisos famosos eran carnicero y soldado y militar. Yo dispararé a la gente, mataré a la gente. A eso se le llama Dongba Mingba. ¿Qué es eso? Antivoto. Es un antivoto. Prometo seguir el oficio de mi padre por el resto de mi vida. Mi amiga en Argentina, su esposo mata a los animales en la fábrica. Siempre está deprimido y pues no saben por qué. Bueno. De todas maneras, ¿cuántos tenemos ahora? Lo hicimos bien. Tenemos karma verbal, karma de acción que puedes ver
Y luego tenemos mal karma, halo, que es hacer una promesa. Y ahora tenemos Pongwei, donde abandonas las malas acciones, ¿ok? El halo que obtienes cuando abandonas las malas acciones. Y el ejemplo de ese halo es el que obtienes después de que cuando estás a punto de tomar tu iniciación del Buda de la medicina, tomas tus votos de Bodhisattva. Entonces ese halo lo tienen todas en esta clase. Si tomas la ceremonia de los votos del Bodhisattva de Nagarjuna, tienes un halo a tu alrededor para siempre. Bueno. ¿Sí? Bueno, algunas personas dicen que se detiene cuando mueres, pero no para los votos del Bodhisattva. Entonces, 2 tipos de halos. Halo malo bueno, que es hablar, hacer, que la gente pueda interpretar. Y luego halos de malas acciones y buenas acciones. Tenemos 4. ¿Cuánto nos prometió? 7. Nos prometió 7. ¿Por qué Nagarjuna quiere ir de esta manera? Piénsalo. Número 5. ¿Están bien? Sí, no comunicar es 3 y 4. Y comunicar es 1 y 2. Muy bien, genial. Aún no llegamos a los mentales. Significa Shendakyan Nideshin Du significa aplica eso a todo lo demás. Aplica eso a todo lo demás. Y con eso quiere decir bueno o malo. Muy bien, bueno o malo. Cuando estoy dividiendo las cosas en buenas o malas, ya sabes, sigue haciendo eso con el resto. Esto es interesante. Buenas acciones materiales relacionadas con el Dharma. Buenas acciones materiales relacionadas con el Dharma. Hacer una donación para salvar libros con el Club de Oro, o hacer una donación para construir una stupa para el Buda de la medicina. Y esto tiene un nombre especial en Abhidharma. Seletue Gewa. Es muy interesante. Como yo pasé 30 años arreglando el templo en Nueva Jersey, el monasterio mongol. Lo reconstruí reconstruí muchas de las casas y cosas así. Y todavía estoy obteniendo intereses por eso. Mientras algún monje esté sentado en esa casa, estoy ganando intereses kármicos, eso se le llama así. Entonces, ¿cuál es el número 5? Es Nagarjuna piensa que es importante identificar este karma especial que obtienes de donaciones físicas o contribuciones al Dharma que te hará sobrevivir o que sobrevivirá a tu participación actual después de dejar el Club de Oro. Si el Club de Oro salvó muchos libros, entonces cada vez que Geshe-la usa este libro en una clase, tú estás recibiendo el interés kármico. Es genial. Ahora, por alguna razón, Nagarjuna piensa que es importante separar ese. Entonces, esta podría ser una conversación completa con un grupo de estudio o algo así. Muy bien. Lo que significa que el proyecto de la estupa del Buda de la medicina y el proyecto de recuperar libros son proyectos interesantes porque sigues recibiendo interés fuera de ellos. Incluso si abandonas el grupo, sigues teniendo intereses de ello. Muy bien, genial. Todavía estoy obteniendo intereses de todos los... Como construí un sistema de agua en Saramei, así que cada vez que algún monje toma un trago, estoy obteniendo más karma. Muy bien. Lo mismo se aplica a lo contrario. Y Choni Lama dice, construir unas instalaciones para matar vacas sería un ejemplo. Si lo construyes y luego siguen matando vacas ahí, sigues recibiendo interés kármico. Estos son 6. ¿Cuál es el número 7? Semba. La preintención. ¿Cuál es tu intención antes de que hicieras esos 6? ¿Qué esperabas que se lograría? ¿Bueno o malo? Pero los pone juntos, así que son 7. Entonces no obtenemos un número igual porque une algunos. Muy bien. Alguien super acepta eso. ¿Quién? El Buda. Esas son las divisiones de lo que él describió primero, como solo 2, Sempa y Samba. Chetana y Chetayitva.
Ahora ya tienes 7. Now you've got 7. ¿Algún verso difícil hasta ahora? Creo que nos va a dar una patada en el trasero. Creo que viene algo. I think something's Y solo estoy adivinando. just guessing. Hay una imagen. There's a picture. Intenta encontrar una foto de esos 7. Mucha suerte. Estaba pensando, ya sabes, karma bueno y malo o algo así. Pues no sé, de todos modos vamos a seguir adelante. Ahora, finalmente, jaja. ¿Por qué nos preparó o nos engañó con esta calmada y comprensible discusión del Dharma? Porque esto se acercaba. Ahora él está como, aquí está Nagarjuna como, bueno, hicimos todos estos tipos de karma. Bueno, ¿qué pasa después de eso? ¿Qué crees que pasa después de eso? ¿Dónde permanece el karma hasta que madura o florece? Y ahora nos estaba preparando para estos 3 versos, ¿verdad? 5 versos. Nos estaba preparando. Y ahora hace esta pregunta inocente. Oh, ¿dónde permanece el karma hasta que florece? Y luego él dice, 2 posibilidades. Si se queda en alguna parte inerte hasta que salga, bueno, entonces es takpa, es inmutable. Durante ese periodo tenía que replicarse a sí mismo como lo mismo. Tiene que clonarse a sí mismo año tras año hasta que florezca o madure. Eso es inmutable, eso es takpa, y eso es imposible para algo funcional. Ninguna entidad funcional en el universo no puede cambiar. Aunque sea por un minuto, olvídate, 12 vidas o algo así. No es posible. Entonces, aquí está Nagarjuna. ¿Podemos cancelar la primera posibilidad de que se queda allí en tu cerebro sin cambiar? Sí, tiene que cambiar. Si es algo funcional, cambia. ¿Por qué? Porque es empujado por una causa y esa energía empieza a desacelerar a medida que pasa el tiempo. Ahora, oh, Geshe-la, ¿estás diciendo que en cuanto más tiempo se quede el karma en tu mente, más fuerte se vuelve? ¿Menos fuerte se vuelve? Bueno, aquí está la otra opción. Si dices que no es inmutable, entonces se detiene y no tenemos que experimentar el resultado del karma. ¡Yay! Ok, entonces se replica o se detiene. No se puede replicar porque entonces permanecería igual y es algo que funciona y no puede parar, o de lo contrario todas las leyes del karma se romperían. Si se detiene, todas las leyes del karma se romperían. Podrías hacer lo que quisieras hacer y esperar que el karma se detenga antes de que se abra. ¿De acuerdo? ¿Han pensado alguna vez en eso? No. Está bien. Que alguien me diga por qué la siguiente imagen es relevante. ¿Alguna vez aplicaste para un trabajo en Nueva York o Los Ángeles? Pasaste horas en salas de espera, ¿verdad? ¿Eras la misma persona que entró en la sala de espera? Quiero decir, o sea, para mí tu karma es como entrar en el despacho y entonces finalmente alguien dice, está bien, te estoy entrevistando. ¿Sabes lo que siempre dicen? Dicen, no, son las 5 en punto, ¿puedes volver mañana? Dices, he estado aquí desde las 3 en punto. Y ellos dicen, sí, pero eso se conoce como aplicar para un trabajo en Nueva York o Los Ángeles, ¿verdad? Está bien. Bueno. Muy bien. Próximo verso. Y por cierto, los 2 últimos versos que elegí para esta clase y que continuaremos en la siguiente clase, porque este es un capítulo largo, 2 escuelas inferiores vienen e intentan explicar la pregunta. Así que supongo que alguna escuela superior vendrá más tarde. No lo sé, yo no lo leí por adelantado, pero aquí está la respuesta de Dodepa, la escuela Sutra, la segunda escuela. Y él, ¿cómo se llama eso? Caché, que significa Cachemira. Los chicos de Cachemira. Lo que significa una escuela
Abhidharma, la que solía rondar por el norte de India. Más tarde esa zona se convirtió en musulmana y ahora la palabra tibetana para musulmán es Cachemira. Caché, es la misma palabra. Como... Muy bien, aquí vamos. Nyugu Log. Primero tienes la semilla. Por cierto, ¿quién es este? Los budistas inferiores. Bueno, primero... Están respondiendo a Nagarjuna. Bueno, primero tienes la semilla. Y luego se abre y hay un flujo. Lo siento. Antes de que se abra, primero tienes la semilla. Y luego surge algo que es un flujo. Aquí está la semilla. El flujo viene y se desprende. Y luego florece. Así que no hay problema. No es que la semilla se repita a ella misma, lo que sería no cambiante, lo cual es imposible. La semilla produce algo de inmediato que se llama el flujo del karma. Aquí está la semilla, el karma se abre, sale... espera. Boop. Y ese es el florecimiento del karma. Así que no hay problema. La semilla madura a ser un karma de inmediato, no, fluye. ¿Y luego qué pasa? Al final del flujo se abre el resultado. ¿Entiendes? Por lo tanto, no hay problema. Todavía está cambiando porque está fluyendo. Pero el resultado kármico aún no se ha abierto. ¿Entiendes? No hay problema. Semilla, flujo, resultado. Semilla, flujo, resultado. ¿Entiendes? Esa es la escuela budista inferior. Y luego viene el resultado. El resultado no pudo haber sucedido sin la semilla primero. Por lo tanto, el resultado está conectado a la semilla. Si la semilla nunca hubiera sucedido, el resultado al final del flujo nunca hubiera surgido. Por lo tanto, la semilla causa el resultado por medio de un flujo. Entonces aparece la pregunta de si la semilla no causa el resultado. La semilla vino antes del resultado, causó el resultado, solo tomó un tiempo y estaba fluyendo. Ese es su pensamiento. ¿Cómo funciona eso otra vez? Hay un sabon, hay una semilla, luego hay un flujo, gyun, y luego gyun le drubu. Entonces el flujo se convierte en el resultado. Y porque la semilla debe ser anterior al resultado, evitamos tus dos extremos. Evitamos tus dos extremos, que es otra versión de los dos maridos extremos, que es una versión más simple de los dos maridos extremos. Lo que significa la semilla alguna vez se detiene o la semilla sigue no cambiante. Ambos son extremos. ¿Por qué? Si la semilla se apaga antes de que saliera el resultado, nunca habría resultado. Si la semilla continuara de la misma manera hasta que salga el resultado, eso sería no cambiante y eso no es posible para algo funcional. Así que solo es el flujo, hombre. Quédate en el flujo. ¿Quién es ese? La escuela budista inferior. Por cierto, entonces Nagarjuna está como Nagarjuna. Todo del mundo está mirando a estos chicos budistas inferiores como así. ¿Eh? Y dicen, no, vamos a explicar, permítanos explicar más. Lo que generalmente significa cavar un agujero más profundo para ellos. Entonces, ¿sabes? Nagarjuna está como, ¿qué? Y ellos, los siguientes dos versos son la aclaración de su posición. Por cierto, si no tienes a Chuna y Lama no sabrías eso. Suena como Nagarjuna. Como sea. El flujo de la mente viene de la mente. Y luego eso se convierte en el resultado. La mente genera un flujo mental y luego el flujo mental se convierte en el resultado. 3 pasos. Dele Drubu. Bu. Él usa el instrumental B-U-S. Bu, que significa por lo tanto. El otro chico está sacando una conclusión.
porque hay una mente y porque luego el flujo de la mente y luego viene el resultado. Por lo tanto, Semtachi. Semtachi significa, es una expresión idiomática que significa olvídalo sin la mente. Debes tener la mente. Esto significa olvídalo si no hay mente. Porque te acabo de decir, mente, flujo, resultado. No me digas que no puedes tener una mente al principio de eso. Sin eso, nada. Semtachi significa no puedes deshacerte de la mente. Debes tener la mente ahí. Significa, ya sabes, ¿qué rayos sin la mente? Semtachi mena. Semtachi mena. Si la mente no estuviera ahí, Jungmingyur, todo el proceso nunca sucedería. Tiene que empezar con la mente, entonces la mente fluye. Si dices que el flujo de la mente no es parte del proceso, entonces ¿cómo pudiste tener un karma si no tuviste ningún pensamiento? Él está como... ¿Cómo lo llamas? ¿Lógico? Estás cambiando de términos. Bueno, tienen que empezar con la mente. ¿Por qué? El karma comienza con la mente. ¿Me estás diciendo que no hay mente? No. Sí hay mente. ¿Por qué? La mente es la base del karma. Entonces está fluyendo. ¿Que tienes algún problema con eso? Eso es todo lo que está diciendo. Nunca pudiste haber tenido un resultado kármico sin una mente de todos modos, así que no me digas que mi teoría está mal porque hay un flujo. Porque el flujo sucede para hacer el flujo de la mente. Que estuviste de acuerdo que tiene que estar ahí desde el principio, ¿entiendes? Muy bien. Te acabo de decir que el flujo viene de la mente. Y luego la mente sigue fluyendo. Y luego al final del flujo obtienes un drebu, obtienes un resultado. Y debido a que el plantar del karma en la mente tiene que ser anterior al resultado, evito tus problemas. Los dos problemas que surgieron. ¿Cuáles fueron los dos problemas que sugerimos? Número uno, que la semilla kármica seguiría replicándose a sí misma sin cambios, o que simplemente, ¿cómo lo llamas? Truncar, ¿entiendes? Esa es una palabra perfecta en realidad. Escríbanlo. De acuerdo. Terminamos la primera mitad de este capítulo. Vamos a continuar con un clavado profundo en la clase número 13, en la próxima lección. Así que hagamos un resumen. Nagarjuna nos preparó con algunas cosas comprensibles al principio, ¿verdad? Que es el karma, pensar, y luego las acciones motivadas por el pensamiento y el habla. Y luego entró en 7 tipos diferentes que incluían lo del halo y enfatizó, tuvo un sesgo notable hacia las acciones físicas del Dharma, apoyo físico, como el proyecto de digitalización. Y luego pasó a discutir, ya sea o no, cómo se queda la semilla en la mente. Si no cambia, hay un problema. Si se detiene, hay un problema. Y luego tuvimos un intento de explicación de algunos chicos que siguen hablando de algún tipo de flujo que conecta el resultado a la semilla original, sin que la semilla cambie o se detenga. Muy bien. Muy bien, nos vemos en la próxima clase.